Hola, bienvenido al canal. Igual quieres empezar un huerto, pero aún no tienes suficiente compost. O igual ya lo tienes en funcionamiento, pero el compost que estás haciendo es del todo insuficiente, no tienes la cantidad que necesitas. Pues hoy, en este vídeo, quiero darte distintas soluciones a estos problemas. Es muy habitual que no tengamos el compost que demanda nuestro huerto. Probablemente es uno de los problemas con los que nos encontramos más a menudo cuando hacemos consultorías o incluso en los distintos chats que tenemos, tanto del Club de la Semilla como de la comunidad de la tanina. Ya sabes que la comunidad de la tanina es ese chat en el que estamos Mireia, yo, pero también otros profesionales como el lombricero o entomopatía con Jairo, para ayudarte a resolver cualquier tipo de problema que tengas en tu huerta. Puedes inscribirte mediante el enlace que te dejamos en pantalla o entrando a nuestra página web latanina.com. Pues como te decía, el déficit de compost es uno de los problemas más habituales, y es que si queremos cultivar sin labranza, tal y como te proponemos nosotros, necesitamos grandes cantidades de compost y no siempre es fácil hacerse con ellas. Puede que estés cultivando en un huerto comunitario y tu capacidad para hacer compost sea reducida, o puede que tengas el huerto en una zona muy inaccesible y llevar hasta ahí tanta cantidad de materia orgánica se te haga muy difícil. O también podría ser que justo estés empezando y aún no hayas acumulado el suficiente compost. En los distintos huertos que hemos tenido durante los años en que Mireia y yo nos hemos dedicado a la huerta, nos hemos encontrado con este tipo de problemas en numerosas ocasiones. Así que vamos a ver distintas formas que tenemos para lidiar con estas situaciones, porque aunque no seas capaz de hacer los 12 o 14.000 litros que Mireia y yo hacemos de compost al año para mantener unos 300 metros cuadrados de cultivo, como ves es bastante volumen el que estamos utilizando, aunque no puedas llegar a esos niveles de producción de compost, sí que puedes seguir cultivando sin labrar y con enormes cantidades de materia orgánica. Y cuando digo cultivar sin labrar, me refiero a todos los distintos sistemas que hay, desde una labranza mínima a un trabajo únicamente en vertical, con una horca de 2 manos, o directamente lo que te proponemos nosotros, que es prácticamente no tocar el suelo para nada. Lo cierto es que todas estas técnicas funcionan y dan buen resultado. Depende de ti escoger cuál es la que te apetece aplicar en el huerto. Y sí, digo la que te apetece, porque muchas veces oigo que es que mi suelo no es lo suficientemente bueno como para poder permitirme no labrar. Yo no estoy para nada de acuerdo con esa afirmación. De hecho, el suelo en el que estamos trabajando nosotros era terrible. Yo no me imagino un suelo peor que el nuestro. Me imagino otros igual de malos, pero honestamente, nuestro suelo era incultivable del todo. Vivimos en una zona extremadamente árida. Es un parque natural en el que hay poquitas plantas y casi todo el paisaje es roca, roca pura, y todo está lleno de piedras. Casi no había ni siquiera tierra, y aun así podemos cultivar sin labrar. A todo el mundo a quien le decíamos que pretendíamos hacer un huerto en este espacio nos tomaba por locos. Pero realmente es posible montar un huerto en cualquier tipo de suelo. Sí, cualquiera, no estoy exagerando. Al final, todo depende de la cantidad de materia orgánica y compost que podamos aplicar. Es cierto que no siempre nos va a ser posible aplicar tanta como se necesita, pero si conseguimos juntar toda esa materia que necesitamos, sin duda, puedes crear el suelo que necesitas a tu medida. En nuestro caso, con un suelo tan extremadamente malo como el que teníamos, nos vimos obligados
a levantar bancales de una altura de 45 centímetros y llenarlos totalmente de compost. En los bancales elevados, este compost no es un sustrato para las plantas, sino que lo que estamos haciendo es aumentar la capa de mantillo de suelo, esa primera capa en la que cae en los suelos naturales materia orgánica fresca y se va descomponiendo. Al introducir compost en tal volumen en la capa superior, lo que hicimos fue acelerar el proceso. Pero por debajo, como los bancales están abiertos y las raíces acaban profundizando más de esos 45 centímetros, al final se van a encontrar el suelo. Tras 3 años de bancales elevados, nuestro suelo bajo los bancales está totalmente transformado. De hecho, ya vimos grandes resultados a partir del primer año. Y esto mismo puedes conseguirlo tú y puede conseguirlo cualquiera, tan solo hace falta seguir las técnicas adecuadas. Pero, ¿qué pasa si no tienes tal volumen de compost? Bueno, pues lo que vamos a hacer en este vídeo es ir viendo cada cosa que nos aporta el compost y de dónde podemos sacarlo alternativamente. Procuraremos comprar lo mínimo, producirnos nosotros mismos los insumos al más bajo coste y, además, hacerlo de tal forma que sea sostenible, que podamos manejar todo eso con el mínimo esfuerzo. Solemos entender que un compost es materia orgánica descompuesta. En realidad es materia orgánica a medio descomponer, y esa es la parte interesante. Si estuviera totalmente descompuesta, no sería más que unas cuantas sales minerales y casi no ocuparían volumen. Pero en el proceso de compostaje lo que hemos hecho es descomponer la parte más rápida y así retener un montón de materia orgánica que aún sigue siendo materia orgánica, por lo tanto no está descompuesta, y su proceso de degradación a partir de ese punto va a ser muy lento. Como sabes, esa materia orgánica está compuesta principalmente por carbono, y eso es lo primero que añadimos al aplicar compost, carbono. Es muy importante porque, aunque no sea un nutriente para las plantas, sí que mejora muchísimo nuestro suelo. Nos aporta estructura, nos aporta esa famosa materia orgánica del suelo, y eso nos ayuda a retener agua, nos ayuda a que el suelo esté vivo, a que puedan vivir microorganismos en él, a mejorar la estructura y a un montón de cosas más. ¿Y cómo podemos hacer para aplicar carbono a nuestro suelo si no tenemos compost? Bueno, la primera medida, y me parece imprescindible para todo el mundo que haga una huerta doméstica, una huerta orgánica, una huerta ecológica, es la técnica del acolchado, de la que ya te hemos hablado muchísimo y nos ayuda a regar menos, a retener el agua, a evitar hongos, nos ayuda a estructurar el suelo, a generar vida. Así que simplemente poniendo una capa de cualquier tipo de material rico en carbono, como puede ser paja, como pueden ser hierba seca, como pueden ser hojas trituradas o cartón triturado incluso, sobre el suelo, podemos obtener un enorme beneficio. Pero todo esto requiere que, si no dispones de esos materiales ricos en carbono en tu propia finca, tengas que traerlos de fuera. Y ya hemos visto que eso en muchas ocasiones no es posible, por el motivo que sea. Entonces, ¿cómo podemos solucionarlo? Pues yo te propongo hoy, a modo de ejemplo, un cultivo extraordinario para conseguir enormes cantidades de carbono en un espacio reducido. Se trata del pasto elefante, que es un tipo de Panicetum. Es un cultivo de gramínea, es decir, del tipo de plantas como los cereales, y además es del tipo C4. Las plantas C4 son extremadamente productivas, muy adaptadas al cambio climático, a las altas temperaturas, y demandan muy poca agua. Por eso se cultiva principalmente en África. Pero es muy interesante aportarlo a nuestras huertas. Igual tienes un lugar en el que no estás cultivando, puedes dedicar una pequeña superficie a esta planta durante la temporada principalmente de verano y conseguir
un pasto, una hierba, por así llamarlo, pero que va a medir entre 3 y 4 metros de altura, que además nos permite cultivarla en una densidad de plantación muy alta, y por eso vamos a obtener unos rendimientos brutales, una cantidad de materia orgánica, que principalmente va a ser carbono, muy y muy alta. Simplemente segándolo, triturándolo un poco si fuera necesario, lo podemos aplicar ya como un acolchado. Y además en un grueso considerable, porque vamos a tener mucha cantidad de biomasa. Lo ideal sería producir suficiente cantidad como para cubrir el suelo de nuestro huerto y además guardarnos un poco, para tener suficiente aproximadamente durante unos 6 a 8 meses. Si tenemos esa cantidad de Panicetum, de pasto elefante, entonces en la otra temporada del año, durante el invierno, podemos cultivar otra fuente de carbono muy interesante. Yo te sugiero para la temporada de invierno el cultivo de avena negra, que es otra gramínea que tiene la particularidad, primero, de que cada planta va a tener múltiples tallos, así que la densidad y la cantidad de biomasa también es superior a la de otros cereales. Pero además, cuando se siega, puede rebrotar hasta 2 o 3 veces, dependiendo de tu clima. Con esto puedes conseguir gran cantidad también de carbono. Es mejor que se siegue antes de que empiece a florecer, y así generaremos enormes cantidades de hierba que podemos aplicarla fresca o seca, directamente sobre nuestro suelo. Eso sí, ten en cuenta que la avena negra tiene un efecto alelopático. Esto significa que difícilmente van a germinar semillas donde acolches con avena negra. Si vas a plantar directamente desde semilleros, no hay ningún problema, pero si quieres hacer siembra directa, se te puede complicar un poco. Pero no pasa nada, utiliza esta característica en tu beneficio, y acolchando con avena negra conseguirás que no broten plantas adventicias. Para no hacer en esa zona de tu huerto a la que destinas la producción de materia orgánica un monocultivo de gramíneas, puedes intercalar perfectamente otras plantas entre medio. Por ejemplo, la beza es una leguminosa que funciona muy bien con las gramíneas, o incluso las habas de pequeño tamaño, como la especie Faba minor o la Faba equina, subespecie equina. Son habas que van muy bien con este tipo de plantas. La esparceta, por ejemplo, que aquí en Cataluña la llamamos trapadella, también es una leguminosa que puede durarte hasta 3 años, aunque la vayas segando regularmente. En estos casos, los cereales, las gramíneas, actúan como soporte de estas otras leguminosas, y es una asociación que funciona de maravilla y lleva aplicándose desde hace cientos de años. Ya ves que el carbono lo tenemos resuelto, y además de una forma muy buena. Eso sí, debes destinar una pequeña parte de tu terreno a cultivarlo, ya que no puedes traerlo de fuera. Otra opción, si la zona que puedes destinar a este tipo de cultivos es poco apropiada para la huerta, por ejemplo, es una pendiente muy pronunciada, un terreno pedregoso, un lugar un poco árido, entonces te sugiero otra alternativa, y es la planta de vetiver, que se adapta muy bien a prácticamente cualquier terreno. Sus necesidades de aguas pueden ser un poquito más elevadas que el pasto elefante, pero eso sí, vas a poder aprovechar cualquier rincón que tengas para poner el vetiver. Sus raíces generan un montón de biomasa microbiana bajo el suelo. Tienen una capacidad de reestructurar y además descontaminar, y por si fuera poco, de regenerar a muchos niveles el suelo, increíble. Pero en su parte aérea te va a dar un montón de biomasa también, que simplemente cortándola puedes aplicarla sobre el suelo. Y ahora vamos a ver otro de los aportes que conseguimos con el compost. Entramos en lo que serían los nutrientes. De hecho, el compost, en cuanto a macronutrientes, nitrógeno, fósforo y potasio, aporta muy poquito. Y eso es algo que yo considero muy positivo del compost, ya que no vamos a pasarnos nunca
de los nutrientes que estamos añadiendo, no vamos a tener excesos con el compost. Pero esto no va en la línea de lo que mucha gente considera, que es que el compost es un fertilizante. No lo es, para nada. El compost es una enmienda orgánica que asegura la fertilidad del suelo, pero a nivel de nutrientes es relativamente pobre. Pobre, pero suficiente, justo lo que necesitan nuestras plantas. ¿Y de dónde sacamos toda esa cantidad de nutrientes que no vamos a estar aplicando con el compost? Bueno, pues también hay alternativas. Si cogemos, por ejemplo, el nitrógeno, que es el mayoritario, el principal, el que siempre se considera en primer lugar, pues lo clásico es considerar que las leguminosas pueden fijar, a través de una simbiosis con unas bacterias en sus raíces, el nitrógeno atmosférico. Esto es así, pero debemos tener en consideración distintos aspectos, de los que ya te hablamos en el vídeo que te dejamos por aquí, sobre si es posible o no fertilizar con leguminosas. Por ejemplo, uno de ellos es que si cosechamos el fruto de las leguminosas, que son sus semillas, entonces difícilmente vamos a estar aportando nitrógeno al suelo, ya que cuando la planta fructifica va a destinar casi todo el nitrógeno a las semillas, que es lo que vamos a extraer de ese sistema. Para hacerlo bien deberíamos segar las plantas antes de que empiecen la floración. Las bacterias que quedan en las raíces sí que suponen un aporte de nitrógeno, pero con los números delante y fijándonos bien en las cantidades y las magnitudes de todo esto, nos hemos dado cuenta de que realmente el aporte es ínfimo, muy pequeño. Eso sí, de un nitrógeno regalado, por así decirlo, porque lo extraen del aire, pero realmente la cantidad es poca. Tenemos otras fuentes de nitrógeno que podemos utilizar. Una de ellas sería extraerlo de la orina. Sí, como lo oyes, de nuestra propia orina. Ya hicimos un vídeo explicándote todas las consideraciones y muy en detalle cómo se puede usar la orina. Pero también tenemos otras formas. Nosotros, por ejemplo, en nuestro huerto no utilizamos la orina y hay mucha gente que tampoco se siente cómoda con este tipo de insumos. Entonces podemos promocionar las bacterias nitrificantes del suelo, que al igual que las que trabajan con las leguminosas, extraerán el nitrógeno del ambiente. Y es que no solo hay bacterias nitrificantes en las raíces de las leguminosas, también existen de forma libre en el suelo. ¿Y cómo las podemos potenciar? Pues en primer lugar, no labrando el suelo, porque las bacterias nitrificantes tienen que defenderse del oxígeno. Les cuesta mucho más trabajo producir nitrógeno si hay oxígeno en el suelo que si no lo hay. De hecho, de forma natural, el oxígeno profundiza unos 5 centímetros en el suelo. A partir de ahí, las condiciones son bastante anaeróbicas. Ahí es donde viven bien las bacterias nitrificantes. Si estamos aireando, removiendo o labrando, vamos a perjudicarlas. En segundo lugar, no acolchando con madera, ya que la lignina, que es el compuesto principal de la madera, solo puede ser descompuesta, o vamos a decir mayoritariamente, va a ser descompuesta por hongos. Y los hongos entran en competencia con las bacterias nitrificantes. No me alargo con esto porque también hicimos un vídeo titulado El peor acolchado, en el que te explico todo esto en detalle. Y en tercer lugar, ¿cómo potenciarlas? Pues va a ser importante que introduzcamos nuevas especies y nuevas cepas de bacterias nitrificantes si es que no están ya en nuestro suelo. ¿Y de dónde las sacamos? Pues dos formas. La primera, haciendo preparados anaeróbicos, como puede ser el GMS, esos preparados en los que no se utiliza oxígeno. Si hacemos un té de compost aireado, pocas bacterias nitrificantes vamos a añadir, pero si hacemos un JMS, entonces sí, ahí estamos multiplicando bacterias nitrificantes. También algunos purines, como el purín de consuelda, el purín de borraja o el purín de ortiga, pueden multiplicar bastantes bacterias nitrificantes. Incluso te voy a dar otra idea que podrías hacer, y es utilizar el biochar, que como sabes
es un sustrato perfecto para poblarse con un montón de microorganismos. Pues basta con hacerse con un cubo, puede ser más grande o más pequeño, llenarlo de biochar y a ese cubo aplicarle continuamente orina. Sí, tal cual lo oyes, orinar en el cubo de biochar. Tranquilo, el biochar captura perfectamente todo el amonio, así que no va a oler en absoluto, lo va a ir absorbiendo. Y como ese medio es prácticamente todo nitrógeno, lo que ahí se va a multiplicar son bacterias nitrificantes. En el momento en el que notes que empieza a desprenderse olor del cubo, entonces es que el sistema ya está saturado. Hay que empezar con un cubo nuevo. Y este primero lo que hacemos es taparlo, dejarlo a la sombra unos 15 días y ya habrá crecido de forma exponencial toda esa colonia de bacterias nitrificantes. A los 15 días se aplica sobre el suelo y a continuación se acolcha sobre el biochar. Esto es un inóculo impresionante para las bacterias nitrificantes. Si no quieres utilizar orina, lo mismo podrías hacer, por ejemplo, usando harina de sangre. Pero como te he dicho, en este vídeo quería explicarte distintos sistemas que requieran comprar lo mínimo, así que la harina de sangre la dejamos aparte por hoy. Y por si todo esto fuera poco, te voy a dar otra solución más para el nitrógeno, para que encuentres la que más se adapta a tus necesidades y a tu entorno. Consiste en cultivar en una pequeña balsa de agua, que puede ser simplemente un cubo, una caja hermética, cualquier cosa que se te ocurra que pueda contener agua, le echas un puñadito de compost, muy poco, incluso de mantillo, o incluso lo puedes hacer con tu propia orina, es que funciona con todo. Tenemos que asegurar que ese agua tenga un mínimo de nutrientes, pero no muchos. Y a partir de ahí puedes poner unas pequeñas plantas de una especie que se llama azolla. La azolla es un helecho, en realidad, flotante, y además tiene la particularidad de que también fija nitrógeno atmosférico y se multiplica y crece de una forma rapidísima, genera muchísima biomasa. Por eso es importante, eso sí, que no lo liberes en espacios naturales, en espacios silvestres, ya que puede comportarse de una forma muy expansiva y llegar a invadir. Pero si lo mantienes confinado en tu huerto, entonces no hay problema de ningún tipo. Vas recurrentemente sacando una parte, digamos que dejas una tercera parte de la producción ahí para que se reproduzca y 2/3 partes la extraes y directamente la pones sobre el suelo. Si tapas un poquito con algo de acolchado, evitarás que ese nitrógeno que ha capturado se vaya otra vez a la atmósfera. Simplemente poniéndola y acolchando encima vas a retener y aportar a tus plantas ese nitrógeno necesario. El siguiente nutriente, el fósforo. El fósforo tiene la particularidad de que es muy soluble en agua y entonces cuando se aporta a un suelo difícilmente se queda retenido por este, sino que se lixivia, se va lavando y se pierde en capas profundas. Para recuperarlo de esas profundidades tenemos una planta que es la mejor, sin duda, y es la consuelda rusa, con unas raíces muy profundas que absorben los nutrientes a grandes profundidades y por eso no compiten con las plantas del huerto, porque se están nutriendo de zonas a las que las raíces de nuestras plantas no van a llegar. Esos nutrientes los suben a la superficie donde generan una enorme cantidad de hojas. Si recuerdas, también tenemos un vídeo sobre la consuelda, que puedes consultarlo para saber todos los detalles de esta forma y todo lo que puedes hacer con esta maravillosa planta. De hecho, es una planta que absorbe tantos nutrientes, que es tan voraz, pero eso sí, a grandes profundidades, que sus hojas directamente podrían ser consideradas como un fertilizante, y esto no sucede en casi ninguna otra planta. Hay pocas plantas que concentren tantos y tantos nutrientes en sus hojas. ¿Y qué podemos hacer con ellas? Pues muchas cosas, desde purines a acolchar directamente, o podemos concentrarlas con un sistema
muy sencillo que describimos en nuestro anterior vídeo de la consuelda para hacer un fertilizante de consuelda. Existen distintas variedades de consuelda. Hay una que yo te destacaría por encima de las demás, que es la Boking 14, ya que es la más productiva y la que mayor cantidad de biomasa te va a producir. Vamos al siguiente nutriente, al potasio. La verdad es que el potasio es un nutriente que está presente en prácticamente toda la materia orgánica. En todos los suelos hay potasio y es difícil encontrarse con uno que tenga un déficit. Aun y así, si no vamos a aplicar compost, pues deberíamos ocuparnos también de este, aunque ya te digo, con un acolchado de consuelda o de panisetum o de paja probablemente ya estés aplicando todo el potasio que necesitas. De todas formas, si no fuera así, siempre podemos recurrir a un insumo que es sencillo de transportar, pesa poco y está altamente concentrado, con lo que las cantidades necesarias son muy pocas. Y es, como no, la ceniza. Eso sí, lleva cuidado. La mayoría de gente que está utilizando ceniza en su huerto está aplicando una cantidad excesiva. Cuando se trata de la ceniza, menos es más. Hablamos de cantidades realmente pequeñas. Además, es mejor tener una ceniza añeja, una ceniza que no sea joven, que no sea muy fresca, ya que el poder alcalino de la ceniza va disminuyendo con el tiempo. Basta simplemente con guardarla en un cubo metálico durante unos meses. También hay quien lava la ceniza, extrae la lejía y así disminuye la potencia. El problema de esta técnica es que no solo estamos extrayendo la alcalinidad, sino también otras sales que podrían interesarnos para el huerto. Si la lavamos, vamos a extraerle nutrientes. Está bien, podemos aplicar de forma un poquito más generosa, sin pasarnos, pero no es tan eficiente el sistema como si simplemente la dejamos que envejezca unos meses en un cubo de metal. Ese cubo puede estar destapado, simplemente bajo cubierta para que no le llueva encima y ya está. Deberíamos tener en cuenta también otros nutrientes como son el calcio, el calcio de hecho está a medio camino entre los macronutrientes y los micro. Digamos que las plantas utilizan bastante, no tanto como nitrógeno, fósforo y potasio, pero tampoco tan poco como el zinc, el molibdeno o incluso otros que utilicen mucha menor cantidad como el cadmio o el cobre. Generalmente estos micronutrientes no van a ser un problema, ya que con toda esta materia orgánica que estás aplicando van a haber micronutrientes de sobras. De todas formas, la verdad es que un poquito de compost no viene nada mal. Si puedes hacer, aunque sea una pequeña cantidad de compost, bokashi, o mejor aún, si puedes hacer poca cantidad, ¿por qué no un vermicompost? Con el que yo creo que vas a conseguir mucho más en menos espacio. Con estas enmiendas ya seguro que no vas a tener ningún problema con los micronutrientes. Y todo esto me lleva a hablarte de otro aspecto del compost, otra de sus propiedades, que difícilmente es igualable con estos otros sistemas. Se trata de los ácidos húmicos. Dentro de los ácidos húmicos, esto es un grupo enorme de sustancias, son sustancias orgánicas con unas moléculas enormes y que una de las características que tienen es que su formación es lenta. Los ácidos húmicos nos ayudan a estructurar el suelo con una molécula llamada glomalina que hace pues, que las distintas partículas de nuestro sustrato, de nuestro suelo, se mantengan unidas entre ellas y así dejen espacios vacíos entre medio, y eso hace un suelo más esponjoso. Luego tenemos efectos como la retención de agua. Aumenta muchísimo la fertilidad del suelo también, porque genera esos complejos arcillo-húmicos y muchos otros beneficios. Dentro de los ácidos húmicos, por ejemplo, están los ácidos fúlvicos, que promocionan el crecimiento de raíces de las plantas, las defienden frente a patógenos y muchas otras cosas. Todo esto va a ser más complicado obtenerlo
si hacemos un compost en superficie, si trabajamos directamente con acolchados. No es que no se vaya a producir. De forma natural en los ecosistemas silvestres se producen, pero es cierto que una pila de compost caliente acelera muchísimo ese proceso. Entonces, ¿cómo salvamos este obstáculo en nuestro sistema con poco compost o directamente sin él? Bueno, una forma sería con las lombrices. Las lombrices ayudan muchísimo a que se formen esos complejos húmicos. Y es que en su aparato digestivo la materia orgánica pasa por un montón de procesos que van en esa dirección. Luego también podríamos tener un pequeño vermicompost, que puede ser incluso una vermicompostadora enterrada en uno de los bancales. Todo eso nos va a ayudar enormemente. Si tienes un vermicompost en tu casa, en tu huerto, o tienes acceso a alguno, el lixiviado también favorece mucho la formación de complejos húmicos, de esos ácidos húmicos. Eso sí, ten en cuenta que no habría que aplicar un lixiviado a verduras de hoja que vayamos a consumir directamente, a no ser que esté envejecido durante largo tiempo. Pero todo esto también te lo explicamos en un vídeo sobre cómo aprovechar el lixiviado de la vermicompostadora, que te dejo por aquí. Atraer lombrices a tu huerto va a ser algo que va a suceder de forma espontánea si estás aplicando tal cantidad de materia orgánica y además no labras el suelo. Y te añadiría otro detalle: no arranques las plantas, a no ser que sean cultivos de raíz, claro, córtalas en superficie, porque el tallo a ras de suelo, porque a las lombrices les encanta vivir en ese medio de la rizosfera, ahí es donde hay más bacterias de las que ellas se alimentan. Si sigues estos pasos, las lombrices van a llegar a tu huerto. Y por último, me gustaría hacer una aclaración o una reflexión sobre todo este sistema que te he comentado, y es que si nosotros producimos en un suelo y las plantas están obteniendo los nutrientes de ese suelo, al volverlas a aplicar, en principio, no se están generando nutrientes. Estamos cerrando el ciclo, pero hay que contar que siempre hay una pequeña pérdida. Por lo tanto, un sistema cerrado como ese sería deficitario, sería un sistema extractivo. Como mínimo, la parte de cosecha que nos llevamos no estaríamos retornándola al sistema. Iríamos año tras año perdiendo fertilidad poco a poco. Pero el sistema que yo te he explicado podría englobarse dentro de las técnicas de permacultura. ¿Qué es la permacultura? Como ya sabes, la permacultura persigue crear ecosistemas permanentes, o dicho de otra forma, sostenibles. ¿Cuándo un ecosistema es sostenible y se convierte en permanente? Cuando lo que produce es mayor que lo que se extrae de él. En este punto coinciden la agricultura regenerativa y también la agricultura sintrópica y muchas otras con la permacultura. Esto, fíjate, lo estamos consiguiendo de forma en que el carbono las plantas lo obtienen del aire, por lo tanto no del suelo, y eso es un añadido, es algo que estamos aportando de más al suelo. El nitrógeno, te he dado distintas formas de extraerlo también del aire, para que así vayamos sumando a nuestro suelo en lugar de restando. Y también formas de extraerlo de nuestro propio cuerpo con la orina. El fósforo lo estamos extrayendo de capas súper profundas del suelo, justo antes de que se nos pierda con las aguas de lluvia y se vaya a acuíferos, aguas subterráneas y acabe en ríos y lagos. Antes de ese momento, con las plantas de consuelda, lo podemos recuperar y volver a ponerlo en superficie, a disposición de nuestros cultivos. Así que en ese sentido también estamos produciéndolo. Y el potasio lo traemos de fuera en forma de ceniza, si fuera necesario. Hay muchas otras formas de potasio, ya te he dicho, y con cualquier aporte exterior que hagas de materia orgánica vas a estar añadiendo potasio. Así que, como ves, el sistema que te estoy proponiendo es perfectamente sostenible y además lo hemos comprobado nosotros mismos, hemos hecho cada una de estas técnicas en distintos momentos y en distintos huertos para poder cultivar sin labrar
o labrando lo mínimo, porque en cuanto a esto hemos ido cambiando con el tiempo y no siempre hemos practicado el mismo tipo de agricultura que hacemos hoy en día, pero puedo garantizarte que funcionan al 100% y que son perfectamente asumibles, sencillos y que puedes aplicarlos a tu huerto. Así que espero que de este vídeo hayas sacado ideas interesantes, como mínimo eso, que alguna de estos tips te sirva y puedas aplicarlo. Si es así, estaremos encantados de leerte en comentarios y de que nos expliques qué te ha parecido y cuál ha sido tu experiencia. Yo me despido por hoy y nos vemos en el siguiente vídeo.